La Iglesia Bautista Betel comparte este día el sermón Pacificadores, predicador Pastor Manuel Martínez. Deseamos que al escucharlo sea de bendición para su vida. Sus Biblias en el capítulo 5 de Mateo, que estamos empezando a ver, y ahí solamente vamos a releer los versos de el versículo primero hasta el versículo 12. Vamos a abrir nuestras Biblias. Nos acostumbramos tanto a las pantallas, hermanos, que algunos hermanos ya ni Biblia traen, ¿verdad? Porque ¿para qué traigo Biblia si ahí está en la pantalla? Lo veo ahora que hicimos la lectura bíblica, pues muchos hermanos no, Biblia no traen, esperaban la Biblia. Ahora abrimos el himnario, no sabemos usar el himnario, y ahí está enfrente, y el hermano tuvo que decir, ese es el libro rojo que tienen ahí enfrente, hermanos, ese es el himnario, porque no lo entregaron a tiempo el programa, alguien se equivocó por ahí, y no alcanzaron a hacer la pantalla, pero qué bueno es eso, porque de repente como que nos damos cuenta que nos estamos yendo tan tecnológicamente que ya nomás abrimos el celular y ahí queremos ver la Biblia, ya no cantamos porque pues no me sé los himnos y no los pusieron en la pantalla. Vamos, hermanos, a leer juntos del 1 al 5. Todos conocemos este pasaje, ya predicamos varias veces sobre este mensaje del capítulo 5, versículos 1 y 12 de Mateo. Principiemos todos juntos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias porque es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella tú quieres alimentar nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas ocasiones hemos hecho de la Biblia un libro de vez en cuando leído, o simplemente leído por un hábito, pero no hemos aprendido a sacar de él la enseñanza que tú quieres para nosotros. Padre, te rogamos que podamos no solamente aprender a leer tu palabra, sino que lo más importante, podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu evangelio no es conocimiento, no es un elemento humano que podamos recordar o aprender, sino es vida, una vida práctica, una vida de 24 horas al día, durante todos los días de un año. Perdónanos, Señor, nuestras faltas y ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra en cada uno de los días de nuestra vida. En Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Este año, como iglesia, nos hemos fijado una meta que en el papel es muy bonita. Y hemos dicho, bueno, este año vamos a alcanzar 100 personas nuevas para Cristo. Y las tenemos. Nomás piense cuántos de sus hijos no son cristianos y viven en el mismo hogar, cuántos de sus familias no son cristianos y viven ahí cerca de usted, o simplemente cuánta gente usted trata todos los días y no son cristianos y usted no les ha hablado de Cristo. O en algunos casos hemos hablado mucho de Cristo, hemos hablado a los vecinos, hemos hablado a la gente con la cual trabajamos, hemos hablado a los demás, pero no se convierten. Y llega un momento en el cual aún el desánimo cae en nuestras vidas. Es que les hablo y no se convierten.
o aún más, es que en la iglesia no hay quien las atienda. Pues para eso está usted, para eso estás tú, hermano, hermana. No, Dios no nos puso para que otros lo hagan. Dios nos pone las oportunidades para que cada uno la hagamos conforme a la oportunidad que nos ha dado. Y esto va a ser posible este año si solamente la tercera parte de los miembros de la iglesia traemos a los pies de Cristo a una persona. De cada 3 de los que estamos aquí, 1 trae a una persona para Cristo. Una sola persona. Pero cuando estábamos viendo esto en el equipo de pastores, yo decía, es que realmente podemos poner 200, podemos poner 300, pero no va a haber ni 100. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy débiles. Como cristianos no hemos crecido en la vida cristiana. No es nuevo, no es tampoco algo como para pegarnos un tiro y decir, pues, sencillamente somos un fracaso. No, esto es la naturaleza humana. Pablo les decía a los hermanos de Corinto, hermanos, ya están grandecitos, ya pasaron muchos años de vida cristiana y todavía tengo que hablaros a ustedes como niños en Cristo. Todavía tengo que hablarles como bebecitos que no pueden comer la vianda fuerte. Tengo que darles leche, porque solamente así los puedo alimentar. Y era la queja del apóstol Pablo, cuando en los hermanos en la iglesia había divisiones, había pleitos, había disensiones, cada quien pensaba hacer lo que quería, cómo quería y cuando quería. Y Pablo llega y dice, hermanos, ¿a quién siguen? ¿A Pablo, a Apolos, a Cefas o a Cristo? Bueno, pues seguimos a Cristo. Entonces tenemos que conocer a Cristo. Dios tiene siempre para nuestras vidas una enseñanza, una experiencia que no podemos negar que es de Dios. Gracias al Señor, durante 40 años, pues sí, fui medio, no deportista, pero sí jugaba, brincaba, saltaba, andaba con el béisbol, con el fútbol, básquetbol, con los hermanos, los sábados, y tenía fama de ser buen encestador. Pero después de 3 operaciones que me hicieron, de riñón y de vesícula, dejé de hacerlo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Y ahora que me operaron de la rodilla, he tenido tanto tiempo para pensar, ¿por qué? Me dice el doctor, es que ya tiene que recuperarse. Y me decía el hermano Cosme, que está tratando como terapista, pastor, si usted fuera un atleta, si usted hubiera tenido la costumbre de ejercitar sus músculos, yo le pondría ahora 2 o 3 horas de terapia y rápidamente lo levantaba. Pero resulta que no le puedo poner eso porque lo acabo de amolar. Tengo que ir pianito, poquito a poco, para que se restablezcan sus músculos. Yo me desespero, yo quisiera pararme ya y ya me paro y todo, pero a veces a base de pastillas o a veces a base de que el bastón no me deja. Y ya me dijeron, el bastón va a ser para toda la vida, ¿no? Así es que, hermanos, si usted quiere poner una prótesis, sepa lo que no le dicen a usted, que el bastón es para toda la vida. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que sencillamente yo dije, bueno, pues rápido, voy a poner a hacer más ejercicio. Y resulta que salió contraproducente, ¿no? Un día me puse a hacer las pesas y las cosas en las piernas y pues más me molestó, más me enfermó. Y yo pensé, ¿cuántas vidas cristianas estamos que aparentemente vivimos, pero no nos hemos cuidado? Físicamente es importante, sí, es muy importante, porque si no estamos bien físicamente, pues aún no le podemos servir al Señor grandemente. Pero más que físicamente me preocupa la vida espiritual de nosotros como iglesia. Y es aquí donde no nos gusta, porque cuando nos hablan de la guerra de Nigeria, de la ébola en el África, cuando nos hablan de los problemas en el Medio Oriente, pues sí decimos, pobre gente, qué barbaridad, eso no debe ser, debía ser otra cosa, pero es muy ajeno a nosotros. Cuando hablamos de las cosas que nos están sucediendo, que estamos pasando, que estamos viviendo, es donde sí realmente debe hacernos pensar cómo estamos viviendo la vida cristiana. Y entonces yo no lo pedí, pero sí lo sugerí, y el equipo pastoral les puso a ustedes un castigo. Por 6 meses voy a estar predicando. ¿Y qué vamos a predicar?
sobre el Sermón del Monte. Pobrecita, Olguita, sí, yo ya vi la cara que pusiste. ¿Por qué? Porque no vamos a tener grandes presentaciones homiléticas. Vamos a confrontarnos. Vamos a ser realistas. ¿Cómo estoy realmente en mi vida cristiana? Porque a veces el Señor tiene que llevarnos hasta puntos problemáticos para que digamos: Señor, Señor, sálvame. Señor, Señor, no soy lo que debo ser. Y estábamos principiando en el año en primer lugar hablando de lo maravilloso que es el Señor, en los testimonios que tuvimos en el año pasado, cómo creemos en un Dios de obras, en un Dios de maravillas, en un Dios de poder, en un Dios que es real y verdadero. Pero después empezamos a ver qué es lo que ese Dios quiere de nosotros: que vayamos y hagamos discípulos. Amén, Señor, tenemos una gran comisión: ir y hacer discípulos. Pero luego, y Señor, si no puedo caminar, y no físicamente, sino espiritualmente, ¿cómo voy a hablar de Cristo si vivo en mi casa peleado con mi esposa? ¿Cómo voy a hablar de Cristo si mis hijos andan descarriados y mi lloro y mi crujir de dientes es todos los días porque no logro que ellos se conviertan? ¿Cómo puedo estar en paz conmigo mismo si mi trabajo no lo tengo seguro? Si esto, si lo otro. Y ahí llegamos a encontrarnos con que quizás nunca hemos tenido a Cristo en nuestro corazón. Y el hermano Priego nos predicaba la necesidad, la base de nuestro seguimiento a Dios es el arrepentimiento. Y hermanos, todos estamos seguros de que hemos entregado nuestra vida a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados anteriores, y le hemos puesto nuestra vida en sus manos, y como consecuencia de ello hemos visto una vida nueva en nosotros. De manera que podemos decir: las cosas viejas pasaron, yo fui lo peor, pero ahora en Cristo anhelo, no soy, anhelo ser un buen cristiano. No soy porque nadie podemos decir, y lo veíamos en la semana pasada, muchos, el diablo obra en el cristiano, y empezamos a tener fariseos en la iglesia. Empezamos a tener hermanos que creen saber mucho. Empezamos a tener hermanos que creen pensar por toda la iglesia. Hermanos que se creen muy espirituales. Y el apóstol Pablo nos lleva a la escritura y nos presenta el ejemplo del fariseo y el publicano. Gracias te doy, Señor, porque yo soy, y ahí podemos haberle puesto todo lo que somos nosotros. No soy pecador como fulana, como sutano. No soy esto, yo llego a tiempo a mis cultos, yo doy clases, yo voy a misiones, yo hago, yo torno. Y dice el Señor: perfecto, está bien, ¿sí? Qué bueno. Y todavía el publicano dice: y ni siquiera como ese publicano que está aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo conozco su vida, yo conozco lo que él es. Y entonces dice el Señor: ese no fue justificado. El que es justificado es el pecador, que puede decir: Señor, sé propicio a mi pecador. No soy lo que debo ser. Y hermanos, esa situación de reconocimiento de la necesidad de Cristo nos llevó en primer lugar a aceptar a Cristo. Pero hasta ahí nos quedamos, hermanos. Muchas veces ni siquiera seguimos adelante en una situación tan sencilla como decir: esta es la constitución de los ciudadanos del reino de Dios, el Sermón del Monte. Y yo les puedo decir, hermanos, que yo conozco hermanos aquí que tienen 10, 15 y 20 años y siguen siendo los mismos o peores que hace 20 años. ¿Por qué? Porque no han querido crecer en su vida cristiana. Porque, vamos, lo más sencillo, y es algo que yo les quisiera pedir: hermano, si de veras quiere aprender de Dios, venga todo este semestre. Porque en este semestre yo quisiera ver a los mismos hermanos. Quiero ver gente nueva, sí. Y si hay gente nueva que no es cristiana, vamos a hacer la invitación. Pero yo quiero más que todo ver a hermanos que vienen con el ansia de aprender. Ahora hay hermanos que tienen diabetes y se vienen a dormir. Está bien, vamos a ayudarles a lo que sea algún día con alguna medicina para que no los duerma. O hay hermanos que no durmieron, trabajaron toda la noche y ciertamente a veces están cansados. Pero no venimos a dormir al templo.
No venimos a escuchar un sermón. Hay mucha gente que dice: hermano, no me gustan los sermones del pastor fulano, o me gustan más los demás, no me gusta la música que tocan, me gustaría esta otra, no me gusta el maestro. No. Pero en la iglesia no venimos a ver qué nos gusta, venimos a aprender a vivir. Y no podemos aprender a vivir si no estamos asiduos, por lo menos en nuestra asistencia y en nuestro aprendizaje, ¿sí? ¿Qué puede aprender un hermano cuando no lee su Biblia, cuando no es discipulado en ninguna otra clase, cuando simplemente este domingo vino y el domingo próximo ya no viene, y va a venir el siguiente domingo, y luego 2 domingos no viene? ¿Por qué no vino? Porque tuvo otras cosas más importantes que hacer. O sea, no tiene el anhelo de aprender, no tiene el anhelo de conocer. Cuando uno va a la escuela hay una lista de asistencia, hay un mínimo de asistencia, y eso se refleja en el aprovechamiento. Es cognitivo, es solamente del conocimiento, pero por lo menos eso se espera. Y nosotros, hermanos, pasan los años y seguimos siendo los mismos. Le decimos: hermano, abra su Biblia en Ageo, y empiezan por allá por Apocalipsis a ver dónde está, ¿no? Y eso es lo más elemental, porque al fin de cuentas no tiene importancia. Para eso tienen un índice, para eso hay quien le pueda enseñar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y es ahí donde surgen nuestras discrepancias. El hermano, el que sea, dice: no, yo pienso, no, yo creo, a mí me parece. Y yo me imagino a Dios diciendo: ay, hijos, no les pregunté qué les parece, les dije lo que deben hacer. No les pregunté si les gusta, les dije que lo hiciesen. Y el apóstol Pablo, más sensible, ¿verdad?, sin duda, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, porque muchos dicen: no, yo en espíritu estoy con el Señor. Hermanos, este trimestre, ¿verdad, Olguita?, no voy a poder hacer nada porque vienen los estados financieros de la contabilidad de mi trabajo, y no cuenten conmigo. Qué bueno sería que Dios nos dijera: mi hijita, este semestre yo voy a estar muy ocupado en arreglar los problemas del Asia Menor y no voy a poder atender tus problemas, y nos dejase al garete. ¿Qué pasaría? No viviríamos ni 24 horas al día. ¿Cuál es nuestro problema? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Deme el primer lugar. Deme el primer lugar en tu vida. Ay, es que mi hija, tu hija es lo más hermoso que puedes tener, pero antes que tu hija, dice Dios, estoy yo. Ay, es que mis nietos son maravillosos, son hermosísimos, como decía la hermana Moloni, son hermosísimos, como cuervo, como mamá cuervo, ¿verdad? Pero antes que tus nietos estoy yo. Ay, es que va a haber una reunión familiar. Antes que tu familia está tu familia en Cristo, y primer lugar es para Dios. Ay, es que tengo que superarme, y superarme quiere decir estudiar. Sí, pero es el único hora y el único lugar que puedes hacerlo, el domingo por la mañana. Bueno, es que si no, tienes tiempo, si es el esposo, tiene tiempo para todo menos para eso. Si es el hijo, tiene tiempo para la novia, tiene tiempo para pasear, tiene tiempo para el cine, tiene tiempo para el deporte. Pero a la hora que hay que estudiar, hay que dejar a Dios a un lado y poner el estudio. Necesitamos que podamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Ya lo vimos. Vamos, Señor, no soy lo que debo ser. Y cuidado cuando dice: ya soy lo que debo ser, porque entonces ya es usted un fariseo. Dios quiere, y eso es algo maravilloso en su iglesia, como los hermanos que se empiezan a endurecer, empiezan a tener arteriosclerosis, ¿verdad? No importa si son jóvenes o adultos, empiezan a ver todo mal, empiezan a sentir que todo mundo está mal, los únicos buenos son ellos. Todo el mundo anda con andados de perico, todo el mundo tiene cosas malas, solamente yo soy el bueno. Y es cuando reconocemos, cuando nos confrontamos con el Señor nos dice: no
No te has dado cuenta de lo que eres. Y decía el escritor bíblico: miserable hombre de mí, cuitado, necesitado. Y decimos que no necesitamos de ninguna cosa. ¿Saben cuándo se llena nuestro templo? Cuando hay una necesidad especial. Cuando usted tiene una enfermedad muy grave, aquí lo vemos. Viene a pedirle a Dios, como si Dios no estuviese en todas partes. Pero viene usted a pedirle a Dios porque siente el remordimiento. No he hecho, no he vivido, no he actuado como Dios quiere. Entonces, por lo menos en el último momento, aquí estoy, Señor. ¡Qué bueno! Y la fuente de gracia de Dios siempre está abierta. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que crezcamos para que podamos enfrentarnos a los problemas de la vida diaria. Y déjeme cerrar esta mañana con este versículo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. La paz de Dios debe ser la forma de vivir. Y hermanos, perdónenme si se siente molesto, pero yo conozco muy pocos cristianos. No porque han aceptado a Cristo, eso sí conozco muchos, gracias a Dios, pero que vivan la vida cristiana, pocos. No porque no sean pecadores, no, todos somos pecadores. Y el que no pecamos en una cosa, pecamos en otra y pecamos en otra. Y es significativo ver cómo dice el apóstol Pablo: ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los entrarán al reino de los cielos. No pone clasificaciones de pecados. Todo lo que desobedece a Dios, eso es pecado. Y eso debemos quitarlo de nuestra vida. No censurar al hermano que cometió el pecado, sino censurarnos a nosotros por nuestros pecados. Examínate a ti mismo, dice el Señor. No examines a los demás. Cuando examinamos a los demás estamos muy bien. Cuando nos examinamos a sí mismos ante la figura de Cristo, caemos de rodillas llorando para decirle: Señor, cuánto has sido bueno conmigo, me has dado la salvación, me has hecho tu hijo, y sencillamente yo no estoy viviendo como tú quieres que yo viva. Y es cuando tenemos, hermanos, que levantarnos después de arrodillarnos ante el Señor, decirle: Señor, perdóname. La paz. ¿Cuántos viven en paz, hermanos? No digo cuántos no tienen problemas. ¿Cuántos? Porque todos tenemos problemas. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Y les puedo asegurar que más del 70% de los que estamos aquí no viven en paz. Y podemos verlo a nivel familiar. ¿Cuántos hogares viven en paz? Vivir en paz es no escuchar gritos. Vivir en paz es tener armonía. Vivir en paz es sacar a relucir los problemas, enfrentar los problemas, pero con espíritu de paz, y resolver los problemas. Ponerlos en las manos del Señor y dejarlos allí. De tal manera que podamos llegar, como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque mis problemas me dejarán dormir, no, pero tú, Señor, lo harás. Y es una figura de dormir, no es precisamente que a veces tengamos insomnio, es parte de, pero no, es en la vida diaria. A veces decimos: no, si nosotros estamos muy en paz, vivimos en paz, no tengo problemas con nadie, me llevo muy bien con todos. Pero tengo un carácter iracundo, un carácter conflictivo, un carácter igual que el volcán de Colima. ¿Sí? ¿Han visto el volcán de Colima? ¿Sí? Un día parece que ya se acabó. Al día siguiente lanza una humareda de 4 kilómetros de altura. Al día siguiente lanza cenizas. Al día siguiente lanza lava ardiente que escurre por las laderas. Depende, tenemos que tener un temor constante. Hay muchos hermanos que así son. Yo vivo en paz, hermano. Soy pacífico. Sí, mientras no te toquen, mientras no te rocen, ¿verdad? Porque cuando te rozan, eres como los cerillos, arden. ¿Por qué? Porque aquí adentro no hay paz. Es que dicen de mí. Pues, ¿cuál es el problema? Es como alguna vez decían: es que me recordaron a mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá?
en el cielo. Uy, déjala, ya está tranquilísima ya. Está en mi casa. Pues qué feliz de la vida. Cuando mucho le hablo, oye mamacita, ¿estás bien? Sí, hijo. No, nada más, porque me recordaron que existes. ¿Sí? Pero hay veces, no, y ahorita van a ver y me la pagan y él me la hizo. Y no es al momento, es a los años. Es que hace 20 años me dijo, y hace 20 años me hizo, y ahora vas a ver quién soy yo. Y vivimos en enemistad, vivimos sin paz en nuestro corazón, por lo que pasó. Y peor aún, vivimos sin paz por lo que puede pasar. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que cuando salga de aquí puede ser atropellado por un carro? Entonces preocúpese desde ahorita. Ay, Dios, que no me vaya a atropellar un carro, que el carro que me atropelle, que es un Mercedes-Benz, para que tenga para pagar el seguro. Señor, pero que no me corte las dos patas, nomás una. Hermanos, es ridículo, yo lo sé, es ridículo los ejemplos, pero así es ridícula nuestra vida. Señor, mi vida está en tus manos, punto. Descansaré en ti. Por eso es, hermanos, que no podemos estar en paz. ¿Y quién se va a convertir cuando ve que somos un volcán en erupción? Cuando somos, dizque, defendiendo los derechos humanos, ¿verdad? Estamos peleando por nuestros derechos y peleando por los derechos de los demás, pero no peleamos por los derechos de Dios. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Confiad en mí. Yo he puesto mi presencia en tu vida. Por eso es que la paz no puede ser en la gente que no tiene a Cristo. La paz no puede existir en el mundano. La paz no puede existir en el pecador inconfeso. La paz existe en el cristiano porque Cristo nos las ha dado. Pero al mismo tiempo, cuando le decimos, Señor, perdóname por mi pecado, la paz es restablecida. Cuando usted o yo hemos pecado, y vuelvo a repetir, lo mismo es una mentira que un adulterio, que una fornicación, que una idolatría, que poner a otra cosa en primer lugar antes que el Señor, es pecado. Pues ese pecado nos estorba, y ese pecado es igual. Por eso dices, yo no juzgues a tu hermano, porque ¿quién eres tú? Pecador, igual que el otro, nomás que brincaste por ahí. Pero mientras somos pecadores, tenemos la fuente de gracia, que es su perdón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pequé? Perdóname, Señor. ¿Pequé otra vez? Perdóname, Señor. Qué bonito es, entonces pequemos para que la gracia crezca, le dijeron al apóstol Pablo. Dice, no, porque es que el que es de Cristo es tanto el dolor, la angustia de su pecado, que reconoce la gracia del Señor cuando Dios le perdona y busca no volverlo a hacer. Y si lo hace, ese no es asunto de ninguno. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces, Señor. Y dijo el Señor Jesucristo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. En otras palabras, lo que le dijo el Señor al apóstol, ¿y a ti qué? ¿Qué te interesa a ti si tu hermano cayó y cayó? Ora por él, pídele a Dios por él, pero deja que él, con tu gracia, se levante. Una paz real que debe ser mostrada, hermanos, en nuestra vida diaria con claridad. Hay veces que dicen, somos amigos, pero ya no se hablan. Estamos en el hogar y no nos hablamos. Es interesante ver, hacer una prueba. ¿Cuántos de ustedes en una hora de estar juntos como matrimonio, cuántas palabras hablan? Y dicen, no, si estuvimos juntos, vimos el fútbol, vaya. Estuvimos juntos, vimos la novela, vaya. Pero no pudimos hablar ni 10 minutos, porque ya estamos peleándonos, ya estamos recriminándonos, ya estamos viendo todo lo malo que hay en nosotros, pero no vemos lo que hay en nosotros, vemos lo que hay en la esposa o lo que hay en los hijos. Veamos lo que hay en nosotros y decimos, Señor, perdónanos y ayúdanos para que tu paz inunde nuestro corazón. Pero por último, esa paz, hermanos, debe ser cultivada aquí. Y eso es lo importante y lo hermoso que es el matrimonio y lo que es el hogar,
Cuando se habla de la educación de los hijos, se dice que los hijos no los educa nadie, ni los abuelos los deseducamos, pero los educa no es la escuela, no es la sociedad, los educa el hogar, los educan los padres. Así también la paz debe ser aquí, hermanos, ejercida. ¿Por qué? Porque aquí se dice que todos somos cristianos. Entonces tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos un mismo sentir. Esto es algo que me ha costado trabajo a veces convencer hasta los más eruditos de nuestra iglesia. Debemos tener un mismo sentir. No, bueno, cada quien tenemos una manera diferente de pensar. Sí, pensamos en la carne, pero cuando el Señor habla, debemos tener un mismo sentir. El Señor dice, mira, perdonando la palabra, no me importa lo que tú pienses, mi hijo. Yo te digo que esto es así y punto. Y eso es lo que tenemos que aprender. En la Biblia inclusive tenemos soluciones a muchos problemas, soluciones que el Señor dio en las circunstancias que estaban, pero no son principios. Las soluciones pueden ser muchas, pero el principio es uno: vivir en paz. En todo, si esto es posible, hasta donde sea posible, vive en paz, dice el Señor. La iglesia es el mesón, hermanos. La iglesia es la escuela. La iglesia es el hospital puesto por Dios para nuestro crecimiento. Y hay otra vez ahí, hermano. ¿Cuántos luchamos hoy día en las iglesias porque surgen grupos? Si no se hace como yo quiero, nos dividimos. Y no vas a voltear a ver nuestras iglesias, aún bautistas. La iglesia se dividió porque pues no le pareció a los hermanos lo que el pastor dijo o lo que le nombró, y que por qué, y junto a mi gente y me divido. O en otros casos no llegan a tanto, pero simplemente, no, sí, que la iglesia siga. Ya nos tiran de a locos y dicen, nosotros vamos a hacer. Los ateneos, los grupos paraeclesiásticos, los sabios de las iglesias. Y como dice el Señor con tristeza, hermanos, yo soy el que pienso, yo soy la cabeza, yo he puesto las cosas de tal manera para que se hagan de la mejor manera posible y en paz. Aprende a vivir en paz. Pero si ven ustedes todos los pleitos y todas las cosas que hay en nuestras vidas, son porque yo digo, yo creo, yo pienso, así yo lo he vivido, así yo lo he creído, así me fue enseñado. Pues sí, pero aquí está la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Qué dice el Señor? Aquí están los principios para vivir con un mismo sentir. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz os guiará y os dirigirá. Viviendo en paz, al tener el mismo sentir, el de Cristo, vemos que no es el gusto de nosotros, es el gusto de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros? Hermano, sea solícito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Una paz que nos fue otorgada por Cristo cuando abrimos nuestro corazón y dijimos, Señor, ven a mi vida. Justificados pues por la paz, justificados pues por Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y Pablo nos enseña, todos tus pecados fueron borrados. Ya fue pagada en la cruz el precio de tu pecado. Pero ahora vive como Cristo quiere. Y no podemos hacerlo. Vivimos todo el tiempo ofendiendo a Dios, pecando contra Dios, todo el tiempo haciendo lo incorrecto. Pero es ahí donde la diferencia está. Pero no es lo que yo siento. Me duele hacer las cosas mal, me duele no hacer lo que Dios quiere. Y ahora, Señor, perdóname. Y dice el Salmo 34, 14, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y luego Pablo diciéndonos para concluir, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Hermano, cuando sienta usted un temblor, revise su casa.
Si su casa tiene cuarteaduras, alármese, porque se va a caer, o por lo menos va a sufrir grandes descalabros. Cuando hay problemas y los problemas quebrantan la paz del hogar, cuidado, porque se puede venir abajo su matrimonio, su hogar, sus hijos, tu vida como persona. ¿Qué es lo que quebranta? La desobediencia a Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Señor, lléname de ti. Señor, quiero que realmente mi vida haga lo que tú quieres. Y entonces el Señor pone paz. En paz haré, en paz dormiré, en paz emprenderé, en paz enfrentaré los problemas, en paz enfrentaré las necesidades, en paz enfrentaré la salud. No somos perfectos. Yo tengo que confesar que estos últimos meses, llevo apenas 2 y me dicen que son 4, varias veces me he sentido hasta el suelo, ¿no? Pero es ahí donde el Señor nos levanta y le digo, Señor, perdóname, porque esa depresión no debe existir en mí. Es mi culpa, no me ejercité físicamente, y ahora esto me enseña que también necesitamos ejercitarnos espiritualmente. Cuando caemos, hermanos, es porque no hemos estado fuertes, es porque no hemos sabido alimentarnos bien, cuidarnos bien. Espiritualmente es lo mismo. Por eso alimentémonos, hermanos. No falte a los cultos. No soy un buen predicador, pero sí quiero ser honesto y sincero. Aprendamos de Cristo, vivamos la vida cristiana, y va usted a ver que no hay mejor cosa que vivir esa vida cristiana. Que yo puedo decirle, 64 años he estado con el Señor y el Señor nunca me ha defraudado. Le he fallado muchas veces, sin duda, al Señor, antes de ser pastor y después. Pero una cosa es cierta, aunque mi padre y mi madre me dejara, dice, con todo el Señor nunca nos dejará. Por eso podemos descansar confiados en Él. Pero no metamos nuestra cuchara, hermanos. No metamos nuestras ideas, no metamos nuestra educación, no metamos nuestra cultura, no nos transformamos en jueces, no queramos que se hagan las cosas como yo pienso. Más bien vamos a ver, Señor, piensa tú por mí. Pon en mi corazón la quietud para poder ver tus grandes maravillas. Padre, queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestra iglesia, para que sigas bendiciéndonos, Señor, como hasta ahora y más aún. Pero, Señor, reconocemos que en muchos casos hemos obrado incorrectamente, que aún muchos miembros de nuestra iglesia son miembros de domingo, son miembros de conocimiento, son miembros de años, pero no son miembros que han crecido en el amor tuyo. Ayúdanos a crecer en ese amor tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener paz en nuestro corazón, para vivir en paz en tu iglesia, para realmente ser uno en Cristo como Cristo y tú como nuestro Padre Celestial lo eres. Ayúdanos, Señor, para negarnos a nosotros mismos y decir no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En tus manos nos ponemos, Señor, y te pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados y la dirección tuya en lo que hagamos. En Cristo Jesús. Amén.